absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas noches. Entrando en un nuevo fin de semana, aquí llegamos. Es nuestro tiempo, la hora de llenar este espacio que ahora se abre y hoy estará lleno de temas de interés hasta las 4, las 3 en Canarias, aquí en Radio Nacional de España. Y cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo que nos encargamos. Ya saben que para nosotros es una pasión y un placer estar aquí con todos, juntos y llenando de contenidos este espacio en blanco. Dicen que hoy es el Día de los Enamorados, el Día del Amor. Felicidades para toda la gente, ojalá fuera para todo el mundo que tuviera amor. Y ya saben que la próxima semana nos vamos a Sevilla. Desde allí vamos a hacer un montón de actividades con gente súper interesante. Hoy vamos a dar más información, no estamos seguros dónde vamos a hacer el programa, así que atentos. Si no lo decimos hoy, en la página web habrá toda la información, el lunes la tendremos, de si hay entradas, si hacemos el programa desde la emisora o desde dónde lo hacemos. Así que atentos, pero la semana que viene estamos en Sevilla. Y antes de darles nuestros datos de nuestros argumentos de hoy, los métodos para entrar en contacto, y atentos, hoy tenemos premios, 5 libros. Luego nuestro invitado nos va a decir cuál es. Se van a sortear entre toda la gente que nos llame. Teléfono gratuito 900 137 137. Y a través del email, si quieren, espacioenblanco@rtve.es, espacioenblanco@rtve.es, o bien entrando a nuestra página web www.espacioenblanco.es. Ahí está el chat, un montón de gente que se reúne, espacioenblanco.es, y las últimas informaciones, los últimos planes del programa. Y hoy atentos, a nuestro programa llegan personajes únicos. Es un lujo tener a los dos invitados que tenemos. El primero que vamos a presentar enseguida, y en la segunda hora a Tokuso Villalba, el único maestro zen que tenemos en España. Todo un personaje, no os lo perdáis. Y de lo demás ahora nos dan información nuestros compañeros. Esta noche queremos hablaros de religiones, de ese sistema para religarse con la divinidad que ha suscitado las más grandes contiendas en la historia de este planeta. Desde el comienzo, la humanidad siempre se ha visto necesitada de creer en algo más, algo trascendente que le protegiera y le ayudara en su camino espiritual. Fruto de esa necesidad nacieron las diferentes religiones en el planeta. Muy temprano, esta necesidad dio como resultado la adoración de diferentes dioses. Cada tribu o grupo humano los adoraba a su manera. Al principio eran dioses malvados, vengativos, ávidos de sacrificios y sangre. Más tarde fueron benevolentes y dulces. Y así fueron naciendo las diferentes religiones. Son muchos los sistemas religiosos existentes. Se pueden clasificar de muchas maneras.
Una de ellas se centra en la adoración de uno o varios dioses. En la rama de las monoteístas se encuentran las religiones proféticas, es decir, el islamismo, el judaísmo y el cristianismo. Y en la rama de las politeístas destacan el hinduismo y el budismo. Esta noche tenemos a un experto estudioso de estos temas y junto a él queremos ahondar en este fascinante asunto. Pues ahí está, uno de los temas que nos habían pedido. Por fin hemos encontrado a la persona justa, don Sebastián Vázquez. Qué placer volver a tenerte, Sebastián. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Sabes que eres un clásico ya? Bueno, por la edad lo dices, ¿eh? No, porque seguimos siendo jóvenes, pero quizá por el tiempo que llevamos en este asunto. Sí, sí, es cierto. Sebastián sí. Vázquez es uno de los expertos estudiosos de las cosas realmente serias, auténticas, no de las, iba a decir una palabrota, de las tonterías que se han puesto de moda últimamente en este mundo del misterio. Apasionado de Egipto, editor de DAF desde hace un montón de años. Pues sí, ya son 18, sí. 18 antes, bueno, vinculado al mundo del libro desde muy jovencito. Sí. ¿Y hoy sorteamos 5 libros de qué? ¿Cuáles son los libros que vamos? Pues mira, si te parece, son muy bonitos. Se llama Los 120 mejores cuentos de las tradiciones de Oriente. Es una selección de cuentos clásicos de enseñanza de las religiones de Oriente. Queremos hacer una sección en el programa de ellos, ¿sabes? Ah, genial. De hecho, lo estábamos buscando porque ahí es donde está realmente la sabiduría. Y no sí, y además es una forma de transmisión sencilla, honesta y bastante fácil. Es lo que quería. Pues tomaremos como texto, si nos lo permites, para poder sacar algunos de esos cuentos y poder relatárselos a nuestros oyentes. Como decimos, un clásico, una de las personas que sabe realmente que merece la pena escuchar. ¿Por qué te metiste en ese tema? Casi siempre se lo pregunto, pero a ti con más motivo. Me decías al micrófono cerrado que el primer programa de radio al que fuiste fue Al Espacio en Blanco. Sí, sí, sí. Hace muchos años. Éramos los dos mucho más jóvenes. No hemos cambiado mucho, ¿no? Pues esto hace igual, vamos, seguro más de 20 años. ¿Tanto? Sí, 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 más de 20 años. Y además me acuerdo de qué hablamos. ¿De qué? De alquimia. ¿De alquimia? De alquimia. Tú fíjate. Sí, sí, sí me acuerdo. Y bueno, ¿por qué me metí en esto? Pues como todo el mundo, por curiosidad. Es decir, en todo ser humano, como bien sabes, hay un impulso que en un momento determinado pues se hace cada vez más fuerte en algunas personas, que te lleva a hacerte preguntas y esas preguntas pues demandan respuestas y las buscas. ¿Y te ha pasado alguna vez alguna cosa rara? Misteriosa, encuentros con algo de ese Egipto que seguramente tendremos que hablar. Es un apasionado de Egipto, un lugar que vamos a visitar dentro de poco. Sebastián, no sé, ¿has visto algo? ¿Sabes lo que ocurre? Que las veces que ha podido ocurrir, que no creo que haya sido distinto a cualquier experiencia que haya tenido otra persona, no le doy valor. Es decir, es algo que por mi personalidad, por mi forma de ser, no le concedo importancia. Es decir, no lo cargo de significado. Es decir, yo creo que la realidad es mucho más compleja de lo que aparece. Y por lo menos por mi forma de ser no le doy significado. Ya, pero estoy seguro que te has metido en buenos líos. Bueno, sí, alguna vez que otra. Y además en aquellos tiempos en los que nosotros empezábamos que era muy difícil hablar de estos temas, ¿verdad? Muy difícil. Yo que por ejemplo me interesé muy joven por las religiones, en aquella época era auténticamente difícil encontrar libros. Sí, ibas a esa que había detrás de la Plaza España, sí, íbamos todos. Armenteros, no me acuerdo. Era una institución que los tenía escondidos debajo. Sí, era porque curioso. Estaban prohibidos. Sí, estaba la policía, los grises y otro tipo de gente secretas pendientes. Armenteros. Que luego con el paso del tiempo, cuando él falleció, me quedé yo con su biblioteca. No me digas. Sí. El señor Armenteros. Bueno, pues Sebastián Vázquez, una de las personas que más sabe de religiones, que más tiempo lleva estudiando, que sabe de significados ocultos, está esta noche con nosotros en el programa. Y empezamos con el tema, nos lo han pedido muchos oyentes. ¿Por qué la gente tiene tanta necesidad de creer? Bueno, una cosa es la creencia, es decir, la mente necesita efectivamente, y esto lo explica bien el hinduismo, el budismo, la mente necesita contenidos, es como un baúl y necesita cosas que percibimos a través de los sentidos. Pero yo lo que creo, ya que vamos a hablar de religiones, como religión viene de religio,
del latín, que significa reunir. Reunir, digamos, a el creador con lo creado. Ese puente es la religión. Yo creo que en el ser humano, por lo menos en la mayoría de los seres humanos, unos con mayor potencia, otros con menos potencia, existe, digamos, un impulso religioso potente. Ahora bien, es cierto que, y esto por ejemplo en el hinduismo lo dice muy bien, todas las religiones están estructuradas en función de la necesidad de cada uno. Antes en la introducción veíamos los sacrificios, ¿no? Es decir, ese es el nivel más simplista de la religión primitiva. Yo te cambio una cosa a cambio de otra. Es decir, esa deidad que no comprendo, que rige mis destinos, la pido benevolencia a cambio de algo. Entonces yo te doy, hoy todavía esto se hace, ¿no? Si me curas a mi hijo, a un santo, a quien sea, yo te doy a cambio una promesa, etcétera, etcétera. Ese es el aspecto más primitivo de las religiones, el aspecto pues sacrificial, ese aspecto votivo, ¿no? De ahí llegamos a, porque las religiones, ojo, hay mucha distancia entre esa concepción meramente casi mercantil, hasta conceptos de profundo significado filosófico, podemos poner la Advaita Vedanta, o de una potencia espiritual gigantesca. Es decir, el trecho es enorme, desde una simplicidad enorme, pero esto es ya el propio sujeto. Esto lo hacían muy bien, si me permite, pues esto lo podemos ver en la religión griega. Sí. Había un punto de la religión griega que era para todo el mundo, pero luego estaban los misterios. Claro, esos solo unos pocos. Pero voluntariamente había gente que decía, bueno, yo quiero más, quiero profundizar más en mi conocimiento religioso. Y me apunto a esta parte que son los misterios. Se llaman así porque requería secreto. Pero todas las religiones tienen ese amplio marco, ¿eh? Desde lo más sencillo, es decir, el intercambio sacrificial. Yo cumplo unos códigos éticos, unos principios, etcétera, etcétera. Me promete salvación, hago una serie de cosas. Es decir, un protocolo muy sencillo hasta lo más sofisticado. Ya. Sin embargo, si nos vamos un poco a la antigüedad, ahora hablaremos un poco de la historia de las religiones y de algunas religiones. Los dioses eran un poco tremendos, crueles, vengativos. Estaba hace poco escribiendo una cosa sobre la diosa Tanit y en el Tofet, en Túnez, sí. 20.000 niños sacrificados, sí, niños terrible, pequeños. Terrible. Sekhmet, la diosa de la sangre, que menos mal que la dieron vino y la engañaron, si no se hubiera cargado toda la humanidad. Los dioses eran un poco tremendos y crueles y pedían sacrificios antes. Sí. Incluso algunos ahora en algunas religiones afrocaribeñas, vudú, siguen pidiendo sangre. ¿Por qué? Quizá porque es el nivel más, como dices, más bajito de la religión. Sí. Primero porque como todo está al nivel del individuo. Es decir, alguien que ha desarrollado profundamente una religiosidad, su concepto de la divinidad es altísimo. En un concepto más bajo, ¿cómo se hace al Dios? A imagen y semejanza tuya. Es decir, puesto que la sociedad es cruel, etcétera, etcétera, hacemos a los dioses a nuestra semejanza. De hecho, si tú te fijas, cuando son lo que se llaman los dioses personales, lo único que ocurre es que le ponemos las mismas virtudes humanas, es decir, una especie de superhéroe, valga la expresión, pero a la inversa también, es decir, igual que a lo mejor el tirano de la tribu, todo esto, pues castigaba las leyes y tal, se suponía que los dioses actuaban del mismo modo. Entonces, si te portabas mal, te castigaban. Pero no se comprendía la falta sino a través del castigo. Si venía una hambruna, por ponerte un ejemplo, una hambruna, pues en esa hambruna era porque las divinidades habías cometido algo malo, entonces se producía pues la satisfacción. ¿Cuál es la satisfacción? El sacrificio. Se buscaba ¿cuál es el sacrificio? Bueno, pues lo más... Y aparte de que en la sangre, el derramamiento de sangre, hay también un componente, digamos, metafísico, ¿no? Que eso tiene que ver precisamente con concepciones, ¿cómo te diría yo? También salvíficas, ¿no? Porque a la sangre se le daba un contenido especial, etcétera, etcétera. ¿Dios existe? Te respondo con una frase clásica, ¿no? Dios no existe, es.
decir, Dios no pertenece al ámbito de la existencia, sino que pertenece al ámbito de la esencia. ¿Cómo se nota la sabiduría donde está, eh? ¿Y el pecado existe? Depende a qué religión le preguntes. El pecado, es decir, sobre todo el pecado original, esto es una cosa absolutamente propia de la religión judeocristiana. Es decir, como sabes, el cristianismo incorpora muchísimas cosas del judaísmo, y entre ellos el pecado original. Si tú le cuentas esto a un budista, se queda espantado. O sea, un taoísta, es decir, e incluso el Islam. Sabes que el Islam, el desarrollo de todo el desarrollo profético de las religiones del libro, el Islam no concibe tampoco el pecado original. Esto es una cosa muy propia. Y en Oriente, más que el concepto de pecado, en este sentido, porque el pecado lleva implícito culpa y expiación. En Oriente, por hacerlo sencillo, existe más el error y la corrección del error, que es muy diferente. El concepto de culpa es sobre todo el concepto de culpa, que es muy primitivo, es esa relación con el Dios severísimo. Es decir, en la Biblia, quien lee la Biblia ya ve, menuda divinidad, ¿no? Es decir, es una especie de padre muy castrativo y la relación con sus criaturas es terrible, ¿no? Entonces ahí sí queda muy fuerte el concepto de culpa, que es un peso, es un gigantesco peso que hay que espiar constantemente. Por eso el judaísmo tiene tantísimas preceptos, ¿no? Porque hay que estar espiando todo el rato. En Oriente esto no se concibe así, está más el concepto de error. Tú has cometido un error básicamente por los tres grandes errores, ¿no?, de la mente, por así decir: la ignorancia, el apego y la aversión, es decir, la mente no realizada, no iluminada, entonces comete errores. Entonces lo que se produce es la rectificación del error, pero no está tan profundamente arraigado ese concepto de culpa, que es más judeocristiano. 2:23, 1:23 en las Islas Canarias, está nuestro invitado. Si queréis preguntar cosas de religiones, que era uno de los temas que habíais pedido, 900-137-137, y a través del email espacioenblanco@rtve.es es nuestro email. Y 5 libros tenemos para sortear. ¿Los cuentos cómo era? 120 mejores cuentos de las tradiciones de Oriente. Esos son los que esta noche sorteamos entre todas las llamadas y las preguntas que hagáis. Y vamos a ir avanzando poco a poco en esta historia de las religiones que esta noche queremos tocar en este espacio en blanco de hoy. Las religiones en la historia de la humanidad han sido parte integrante de la vida del ser humano, hasta el punto de que si hablamos de la cultura de un pueblo, no podemos dejar de mencionar su forma religiosa. En todos los tiempos y en todas las culturas, el hombre ha visto en la naturaleza un gran poder. En su esfuerzo para entenderla y controlarla, a fin de ganarse su favor, se encuentran los fundamentos que dieron origen a muchas religiones. Esta es una de las teorías. Otra habla de la llegada del cielo de grandes seres que enseñaron y tutelaron al hombre con la promesa de su regreso. Ellos fueron los que entregaron los primeros fundamentos de la civilización. Para muchos eran los primeros dioses. Son muchos los relatos y las tradiciones que hablan de ello. En el mundo existen muchas religiones. Sin embargo, 6 han ejercido la influencia más determinante en la historia de la humanidad: el budismo, el cristianismo, el islamismo, el taoísmo, el hinduismo y el judaísmo, entre otras. Las religiones tienen en común el fundamento del ser humano, capaz de preguntar y preguntarse por el destino de su vida. De esta forma busca también descifrar el sentido del mundo y de su biografía personal. Pero después de tantos siglos,
Parece que las diferentes religiones de la humanidad han servido más para crear conflictos que para dar respuestas. No sé, Sebastián, si estás de acuerdo. ¿Tú crees que las religiones han servido para solucionar la vida de la gente o para complicarle más la vida? Quizá porque nosotros lo vemos desde la perspectiva judío-cristiana, que ha sido bastante castrante, pero no sé. ¿Las religiones han servido para ayudar a la gente? Es una pregunta difícil porque efectivamente, colectivamente, la historia de la humanidad ha registrado muchísimos enfrentamientos religiosos. Bien es cierto que las 6 religiones mencionadas, que son las 6 religiones que existen, salvo el hinduismo, que no se conoce un fundador, porque se conoce una antigüedad gigantesca, la memoria, hay algunos textos que se llaman los textos de la memoria, los antepasados, es decir, una religión que en realidad no se sabe muy bien de dónde viene esa suma de religiones. Pero si te fijas, bueno, pues el cristianismo, el islam, todas hay, digamos, un fundador de esa religión. El problema de las religiones, el problema enorme de las religiones es que son excluyentes. Es decir, si la verdad de Mahoma es una verdad revelada, esa verdad revelada excluye. En este caso, ellos toman también, como bien sabes, la línea de Abraham también como profeta, Jesús, etcétera, etcétera. Pero en cuanto a doctrina, la doctrina es esa. Luego, si es esa la que vale, no valen las demás. Valga lo mismo para el cristianismo o para otras. Es decir, este es el conocimiento, este es el mensaje, esta es la vía de salvación. Ahora bien, siempre hay una pregunta que yo, siempre que tengo oportunidad, se la pregunto a miembros de religiones, ¿no? Se supone que la religión tiene la función de religio, es decir, de reunir a Dios con la criatura. En todas las religiones tenemos testimonio de personas que, valga la expresión, han llegado a la meta. Han llegado a la meta. En el Islam uno lee a Ibn el-Arabi, por ejemplo, cristianismo San Juan de la Cruz, es decir, muchísimos, ¿no? En todas las religiones. Y dices, estos han llegado a algún sitio. Aquí hay gente iluminada, aquí hay gente que ha trascendido un montón de cosas, que ha iluminado su mente, que ha llegado a una cima de emocional, psicológica, conocimiento brutal, y siguiendo cada uno una vía, con lo cual aparentemente se deduce que esas vías son válidas todas. Es decir, Ibn el-Arabi llega a través del Islam, San Juan de la Cruz llega a través del cristianismo, Ramana Maharshi llega a través del hinduismo o cualquier Buda. Es decir, ¿qué ocurre? Que yo creo que el verdadero problema de religión, y con esto termino, es que nos lo venden como menús cerrados, como un paquete. Es decir, la gigantesca espiritualidad de San Juan de la Cruz nos la ponen en el mismo paquete de ese Yahvé absolutamente sediento de sangre, o pues que Jesús nace de una virgen. Claro, todo te entra en el mismo paquete. La religión, lo que ocurre es que dan menús cerrados, y además menús cerrados elaborados durante muchísimo tiempo, donde casi siempre las génesis de las religiones son tremendamente potentes, pero la continuidad, digamos, de ese mensaje religioso, pues muchas veces queda deteriorado. Una ventana abierta hacia otros universos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias, Radio Nacional de España, como decía esa cuña. Es muy curioso lo de Génesis que acabas de decir. El origen de las religiones, por ejemplo el cristianismo, estaba basado en una serie de textos que en la mayoría de las ocasiones no sabes si son reales. Se escribieron mucho tiempo después de que murió su fundador. Ha habido 14 diferentes traducciones. En diferentes concilios cada papa decía, bueno, pues ahora hacemos esto, ahora cambiamos, ahora la Virgen es virgen o deja de serlo, la Santísima Trinidad. ¿Nos están tomando el pelo o hacen religiones al interés de unos cuantos, de unos pocos? Se van incorporando conceptos. Mira, en el caso del cristianismo... Y espera, y además en el cristianismo casi todas las cosas son copias de otras religiones anteriores.
En el cristianismo hay dos cosas. Una, la figura gigantesca de Jesús de Nazaret, pero que en realidad no deja escrito absolutamente nada. Su vida pública es brevísima, muy breve, no es como por ejemplo la del profeta, la de Mahoma, que es muy larga, o la de Buda. La vida pública de Jesús es muy breve y en realidad su mensaje es también muy breve. Es decir, que digamos que con lo que pasa con Jesús, hacer una religión es costoso, hacer solo con eso. ¿Qué ocurre? Que naturalmente hay que incorporar muchas cosas. Si me permites, sí, porque estoy orgulloso, en la colección esta que yo dirijo de Arca de Sabiduría, que son de textos de todas las grandes religiones, hay un logro que quiero mencionarlo. Por primera vez se va a publicar en el mundo una selección de todos los evangelios que existen. ¿Todos? Sí, que existen encontrados hasta la fecha. Más de 70. Incluso los del Qumran y todos Todos, esos. todos. Bueno, los textos de Qumran no son evangélicos, son digamos, más judaicos, más pertenecientes al Antiguo Testamento, pero los de Nag Hammadi, etcétera, etcétera. Nag Hammadi quería decir, sí. Entonces, y traducidos directamente de las religiones originales. Un grupo de catedráticos. Claro, todos estos textos, en griego, hay alguno incluso en árabe, siríaco, claro, son muy posteriores. O la famosa debate, ¿no? El cristianismo, ¿qué pasa con el judaísmo? Si te fijas, en realidad a un cristiano le dan una Biblia, pero de esa Biblia la parte de Jesús es así de corta. Todo lo demás es judía, es la Torá. Y luego los textos de los textos hebreos, ¿no? ¿Sí? Porque en aquel momento tienen que tomar decisiones, muchas de ellas que tienen que ver un poco con la realidad social del momento. Entonces, bueno, pues todos los que están alrededor de Jesús son judíos. Entonces, ¿qué toman como referente? Aquellos textos. Aunque también hay que decir una cosa, sobre el Antiguo Testamento hay mucho que hablar. Porque, claro, Jesús hablaba arameo. ¿Por qué? Porque el hebreo se había perdido. Es que, claro, y la Biblia de los 70 está escrita en griego. Y claro, si tiramos atrás en la Biblia, bueno, ¿y esto? Lo del Génesis, esto está escrito en griego. Ya. Y además, perdón, como te decía antes, muchos de esos dogmas de la historia de la Virgen, por ejemplo, de Jesucristo, que nació un tal día, etcétera, etcétera, tiene que ver con otros cultos, que había otros dioses, sacos. Naturalmente. Y sí, no tenían ningún interés de hacer una transmisión histórica. Para nada. Era una transmisión doctrinal. De tal manera que, te digo mi punto de vista, es decir, no significa que esté acertado, que cuando dicen Jesús, Hijo de Dios, nace de una virgen, eso tiene un concepto y una lectura religiosa y metafísica. Jamás, desde mi punto de vista, eso quiere tener un sentido histórico. Es decir, eso no significa que María, su madre, fuera virgen en el sentido, digamos, orgánico del término. ¿Por qué? Tú bien lo sabes, pues ya otros dioses habían nacido de vírgenes. Otros dioses en la antigüedad, anteriores, ya habían muerto y resucitado. Porque, digamos, eso es una característica. Si a Jesús se le da ese componente divino, tiene que cumplir unos protocolos divinos. Porque detrás de eso hay una enseñanza. Hay una enseñanza en el hecho de que Jesús nace de una virgen, igual que el Dios nace de una virgen, sin una contaminación previa, etcétera, etcétera. Pero o haces una lectura simbólica, y yo soy de los que creo que aquellas personas lo que pretendían es que sus lectores hicieran lecturas simbólicas, no pretendían que aquello fuera histórico. Yeah. Lo que pasa es que esto, como decimos siempre, eso te requiere un esfuerzo, mientras que decir, bueno, pues Jesús nace una virgen, no genera ningún esfuerzo, simplemente se allana el camino, ¿no? Esta señora era virgen. ¿Cómo quedó embarazada? Pues pero claro, pero es que Mut, la diosa Mut, ya era virgen, siempre. Ya. Seguimos un poquito si quieres.
trato de a ver si podemos sacar la idea de que a lo mejor detrás de las religiones hay alguien, ¿no? Algo que le interesa que eso funcione así. Pero espera, decíamos en la introducción que en muchas religiones, no es en esta quizá que hemos estado hablando, se habla de la presencia de dioses venidos del cielo. Viracocha, Quetzalcóatl, etcétera, y que sobre todo ellos decían que venían de allí y que regresarían. A lo mejor eran seres extraterrestres y no tiene nada que ver con los dioses. Bueno, según qué cultura. Es decir, según qué cultura... Yahvé, por ejemplo, lo vimanas en los carros alados también de por ahí. Es decir, hay muchas similitudes con cosas que vienen de ahí arriba y no tanto de sitios angélicos o de cielos. Llevas razón. Es decir, hay muchos credos religiosos que se basan en eso, en unas presencias, pero que tienen que ver más con una especie de llegada cultural de algo nuevo, distinto, que sacralizan, y otras no. Por ejemplo, en el budismo claramente no, en el cristianismo claramente no, en el islam claramente no, en el taoísmo no. Pero en cambio en las religiones más antiguas, más primitivas, está clara muchas veces efectivamente la presencia de alguna especie de divinidad o divinidades que de algún modo conviven con los seres humanos en un plano más o menos cercano, naturalmente respetando una jerarquía, es decir, aquellos dioses son los dioses y vosotros no, por decirlo. Eso se ve muy claro en la primitiva religión babilónica. Es quizá donde más se ve, y además, por ejemplo, la vieja religión babilónica en ese sentido es muy triste. Es una de las religiones del pesimismo, porque ahí sí que las divinidades forman una especie de élite en la cual los demás vienen a ser una especie de esclavos, poco más. Ahí sí se ve muy claramente eso, ¿no? Una especie de entidades que vienen de fuera y no se sabe de dónde. Tratar de reinterpretar eso, sobre todo en las religiones, en este sentido, mucho más antiguas, es difícil, es difícil. Ciertamente en otras religiones no pasa. Ya. En otras religiones no pasa. En esas otras religiones que no pasa, a veces se da la idea de que alguien tiene una idea, tiene una inspiración, el más listo de la tribu, y de repente monta una historia, y es una religión, y al final los que viven bien son los sacerdotes y los demás están como siempre mal, sacrificados y en servicio de ese Dios y de esa historia. Muchas veces, no sé si hay que diferenciar entre religión e iglesia, pero parece que las iglesias han aprovechado mucho de los seres humanos y los que han vivido bien siempre han sido los sacerdotes, curas, monjes, etcétera. También dependen de religión, es decir, lo vemos todo siempre desde una perspectiva, lógicamente, de nuestra cultura, ¿no? Estaba pensando más en los sacerdotes egipcios que debían de vivir como Dios. No. ¿No crees? No. No. Primero que el sacerdote egipcio no tenía nada que ver con el nuestro. Es decir, como tú sabes, los sacerdotes egipcios iban al templo además como un trabajo, por temporadas, iban un tiempo, volvían a su casa. Es decir, era más un trabajo que una devoción. Efectivamente había una élite que estaban más vinculadas a las casas de la vida, ¿no? Pero era una vida dura, ¿eh? Es como la vida renunciante, por ejemplo, de los renunciantes de la India, ¿no? No es una vida cómoda. No era una vida cómoda de estos. Los otros eran más bien sacerdote funcionario. Le tocaba el tiempo de asistir al templo, todo esto, pero luego se iban a su casa, tenían su familia, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que el cristianismo, la potencia del cristianismo, al estar vinculado con el desarrollo de la civilización, pues, naturalmente al principio con Roma, y con todo el desarrollo en Europa de lo que podemos llamar la cultura occidental, estar ahí en la raíz, muchas veces vemos todos desde esa perspectiva. Yeah. Y tú, que has viajado a la India y a otros países, no es igual. No es igual. De hecho, es dudoso que Jesús quisiera incluso formar una iglesia, porque iglesia significa asamblea. O sea, también, es decir, una especie de comunidad y tal. No está claro que quisiera. El único que de un modo mucho más potente, por ejemplo, Buda, lo que está claro que él tampoco, crea la sangha, crea a los monjes y todo esto, pero con una función, él lo que hace es, entre comillas, un descubrimiento. Buda en realidad es un técnico, es decir, el hombre sufre. Su primera pregunta, ¿por qué sufre? Las cuatro nobles verdades del budismo, el sufrimiento se puede superar
y hay un modo. Entonces ofrece, digamos, una vía, o lo de Mohammed, el profeta, el Mahoma, ¿no? Es decir, es diferente. Ahora es cierto que naturalmente todas las religiones vinculadas al Estado y a lo social, es decir, cuando la religión se permeabiliza en la sociedad, ahí es donde sí aparecen los gigantescos privilegios. Porque aquí decimos, bueno, no, yo no soy cristiano, pero oiga, todos descansamos los domingos. Fíjate, eso es un hecho religioso. El hecho de que el domingo no vayamos a trabajar es un hecho religioso. O celebrar las Navidades. Hay tantas estructuras religiosas que incluso los no creyentes y tal están porque esa religión entró en la sociedad con tal potencia, y ahí sí, cuanto hay la vinculación religión-Estado, ahí... Pero ahí ya empezamos a hablar de política, ¿eh? Nos dejamos. 2:42, 1:42 en las Islas Canarias. Tenemos un concurso en marcha, 5 libros, para la gente que nos quiera llamar y preguntar al 900-137-137 y a través del email espacioenblanco@rtve.es. Vamos con la segunda introducción y seguimos dando algunos toques de esta historia de las religiones y de ese fenómeno tan extraño que es la religión. Las grandes religiones universales surgieron a partir de la base común de las religiones arcaicas. Se pueden clasificar en 2 grandes ramas, a partir de las cuales aparecieron otras a lo largo de la historia. En el extremo oriente se constituyen las religiones místicas, hinduismo y budismo. Se caracterizan por el valor absoluto que atribuyen a la experiencia interior de unión con Dios. Hoy existen nuevas ramas de estas religiones místicas. En el Medio Oriente aparecen las religiones de tipo profético, con los grandes profetas de Israel y con Zoroastro en Persia. La principal religión profética es el judaísmo, de la que proceden el cristianismo y el islam, este último con importantes diferencias. Se caracterizan por el valor absoluto que conceden a la llamada divina comunicada por medio de un profeta. Tienen muy clara la idea de la unicidad de Dios, y no es el hombre quien lo descubre, sino que Dios mismo es quien se da a conocer. Vemos algunas características de las más importantes del mundo. El hinduismo es una religión procedente de la India, pueblo con profunda religiosidad. Todas las expresiones de su cultura y hasta su vida doméstica está llena de ritos, pensamientos y actitudes religiosas. Los habitantes de la India conocen un ritual diferente para cada acto. Hay ceremonias y ritos para el momento de levantarse, de bañarse, de comenzar el trabajo y hasta de comer. Budismo. Junto con el cristianismo puede decirse que el budismo es la religión que más fieles tiene. Existe hace más de 2000 años y ha tenido gran influencia universal. Fue fundada por Buda, nacido en el año 560 a.C., muy cerca de Nepal, hijo de un príncipe guerrero. Islamismo. Fundada en el año 622 después de Cristo por Mahoma, a quien sus seguidores, los musulmanes, consideran el último de los profetas. La palabra Islam significa absoluta sumisión a la voluntad de Dios. Son solo algunos ejemplos, pero hay mucho más. Nuestro invitado nos cuenta. Bueno, es una pena porque pasa el tiempo volando. Tenemos un montón de preguntas de oyentes. ¿Qué piensas de los adventistas? Te pediría que fueras breves.
Si puedes. Bueno, es un movimiento de los muchos que nacen modernos a raíz de derivaciones del protestantismo, etcétera, etcétera, que tienen componentes apocalípticos. Es que hay tantísimos de estos. Bueno, mi opinión es no son religiones elaboradas ni potentes, sino que son ramas de sus ramas de ramas. Ya. Es decir, de estas, tú bien sabes que en Estados Unidos hay bastantes. Unas cuantas. Preguntan también que ¿qué piensas del castigo que infringen los budistas cuando alguien peca o cuando alguien está equivocado? El castigo que Sí. infringen. Eso preguntaban, pero yo creo que los budistas poco castigos hacen, ¿no? No, pocos castigos. Es decir, no sé a qué se referirá exactamente. Ya, dice que pegaban a la gente que se había equivocado, pero que lo poco que yo sé de religiones, me parece que los budistas no andan pegando por ahí a los que se equivocan. Claro, el budismo son muchos siglos y mucha gente Ya. puede haber, pero... Igual se lo preguntamos a Dokuso Villalba, que viene después. Y una pregunta también que me parece muy interesante. El miedo a la muerte, dice que si los humanos no tuviéramos miedo a la muerte, a lo mejor no habría necesidad de haber montado las religiones o de creer en religiones. Bueno, es que esto parte de la gran pregunta, que es decir, si uno cree que la muerte es un punto seguido o es un punto final. Es decir, eso es todo, ¿no? Naturalmente todas las religiones coinciden en un punto. O sea, la muerte es un punto seguido, concepto de trascendencia. Es decir, ahora eso ya es una decisión personal de cada individuo, considerar que hay muchas personas que, como bien sabes, pues creen que la muerte acaba todo. Es decir, venimos de lo orgánico, llegamos al orgánico y se acaba historia. Naturalmente, desde esa perspectiva, toda religión sobra, lógicamente. Ahora bien, hay muchísimas personas que interiormente consideran que no, que la muerte no es más que un punto seguido, no acaba todo. A partir de ahí es donde las religiones dan su aportación, lógicamente. ¿Y se han copiado unas a otras? Sí, hay mucho intercambio, es decir, entre budismo e hinduismo, entre, pues yo qué sé, cuando el budismo llega a Tíbet, que se junta con la religión de los Bonpo tibetana, cuando llega a China, el budismo Chan, del cual luego viene el budismo Zen. Zen es el vocablo japonés para decir Chan, ¿no? Y ese budismo Chan pues se funde con el taoísmo, ni qué decir tiene la incorporación, la mixtura que coge el cristianismo de los judíos. Ahí hay un intercambio brutal. Y antes has mencionado la religión egipcia. La religión egipcia, que la influencia de la religión egipcia es gigantesca, tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Es muy, muy grande. Las viejas religiones tienen una fuerza enorme. Y otra, en el cristianismo, si me permites un momento, sí, hay una presencia fortísima de lo que pasa de unas religiones que se han perdido, que son las religiones grecorromanas, sobre todo lo que son las religiones mistéricas, o la parte mistérica de las religiones. Esa incorporación al cristianismo es muy potente. Ahora mismo se ve poco porque esas religiones ya no existen, pero sí están, sí. Para ti, un estudioso de religiones, una persona profunda, ¿cuál sería la religión, si se me permite decir, más perfecta, más potente, más profunda? Es muy difícil, porque todas digamos, aportan, digamos, un área específica muy potente para el ser humano. Es decir, todas tienen un elemento, porque si te fijas, es muy curioso, es casi, igual seguro que es casualidad, pero más o menos entre el budismo y el cristianismo hay 600 años, entre el cristianismo y el islam hay otros 600 años, y muchas, lo que se ve, son muy elaboradas. Por ejemplo, el islam. Claro, ahora mismo nosotros tenemos una perspectiva del islam de los wahabís, pero hay que decir que los wahabís tienen históricamente 15 días, por así decirlo, ¿no? Pero fuera, si uno le quita al islam toda la estructura social que nace, naturalmente, de una sociedad del desierto de ese siglo, el islam es una religión muy moderna, tremendamente moderna. Por ejemplo, solo 3 ejemplos. Deja la libertad al ser humano con respecto al pecado original. No hay pecado original.
Nadie tiene ese peso. Es decir, si yo me libero, si yo llego a Dios es a través de mí mismo. Elimina, por ejemplo, el concepto sacerdocio. Es decir, hay muchísimas cosas. En realidad el templo prácticamente no hace falta. La mezquita es un lugar de encuentro, donde nos juntamos a orar. Pero en realidad Dios, Alá, está en cualquier lado. Tiene muchísimas cosas tremendamente modernas. Naturalmente, ¿qué ocurre? Lo que decíamos antes. Hay mucha gente que lo que le da más importancia a, por ejemplo, pues que a una mujer lleve un burka, algo tan absolutamente espantoso, que a toda la belleza que hay, por ejemplo, en cuanto a moral y ética. Pero esto ha sido siempre así. Y en las religiones pasa como en cualquier otro lado, ¿eh? Los más tontos y los más malos son los que muchas veces tienen más peso que la gente sensata. Esto es terrible. Estamos a punto de terminar. Desgraciadamente, como decíamos casi al principio, las religiones han sido el motivo por el que más gente ha muerto en este planeta. Tenemos ejemplos, no sé, dices que sí. Bueno, la política no ha estado tampoco mal, ¿eh? La cosa de la frontera por aquí y la frontera también, por allí. También es verdad, pero incluso ahora mismo estamos viviendo conflictos sí. políticos y religiosos en los que la religión está detrás. Mezclados. Qué vergüenza, ¿no? Qué pena que eso que serviría para religarse con Dios, para, según los mensajes, amaros los unos a los otros, sirva para decir, machácate. Nada, no. Es que ese es el gran problema, problema. No matarás. Oiga, está claro, es decir, no hay letra pequeña. Hablo de los judíos, no matarás. ¿Y dónde está la letra pequeña? No hay, por lo menos en sus textos no hay. No matarás. Pues, venga, tirar bombas y tal. Tú preguntas, no, es que... Pero la letra pequeña se la inventan después. Es decir, además las religiones como son tan grandes, uno puede hacer con ellas lo que le da la gana. Porque en realidad es que es esto mismo del Islam. Es que si uno compara el Islam del siglo 15, por poner un ejemplo, con esto de ahora de los wahabis, y claro... Aclara un poquito, me preguntan que aclares quiénes son los wahabis. Los wahabis son una rama del Islam, es decir, que nace en Arabia Saudí, fundamentalistas, salafitas, que eso significa tradicionalistas, que para ellos solo existe el Corán, el texto, y la Sunna, la tradición de los hadith del profeta. Fuera, no hay más. Es decir, una visión absolutamente fundamentalista que nace paralelamente al nacimiento de Arabia Saudí como nación. Este Wahhabi, era, digamos, amigo, colega o lo que sea del fundador de la familia Saud, de donde toma el nombre el país. Entonces, ese concepto religioso de un fundamentalismo tremendo, al igual que se expansiona Arabia Saudí a través luego del petróleo como nación y con el dinero, ese wahabismo, esa visión fundamentalista del Islam empieza a extenderse. Pero esto estamos... Lawrence de Arabia, ¿no? La película de Lawrence de Arabia nos sitúa bien en ese momento. Nos quedan 3 minutos. ¿Crees que se siguen necesitando las... ¿O cómo ves el futuro? ¿Necesitamos religiones para el futuro o hay que crear una nueva religión? Necesitamos, como siempre, la religiosidad. Es decir, es que tenemos que diferenciar religiosidad y religión. La religión es una estructura que en un momento determinado sirve para vehicular la religiosidad. Yo creo, desde mi punto de vista, que la religiosidad es consustancial al ser humano. Consustancial. Forma parte de su naturaleza. Y las religiones son expresiones temporales y culturales de esa religiosidad. Son hijas de su cultura. Uno no puede concebir el Islam si no se sitúa psicológicamente y de todo, pues, en esa época, en esos camelleros, pastores de aquella época, o los judíos. Los judíos, pues claro, es que Abraham y luego Moisés tenía que pastorear a unos salvajes. Aquella gente era muy bruta. Y tenía que darle órdenes muy precisas, y es decir, ponerle unos códigos muy severos, porque las religiones son hijas de su cultura. Ya. Y en este tiempo quizás necesitemos una religión nueva. En este tiempo de futuro crítico que están viviendo, que se aproximan catástrofes. Repito que creo que lo que necesitamos es una religiosidad, volver a la religiosidad. En realidad yo creo que los grandes fundadores de religiones lo que pretendían era eso, pero mueren. Y los demás, algunos que los compañeros del profeta mueren, los apóstoles mueren. Esa concepción, ¿y qué quedan?
individuos posiblemente ignorantes, posiblemente bien intencionados y sobre todo que buscan un asentamiento en lo que es en la sociedad, el poder, como siempre. Y ahí ya la religión queda pues anquilosada. Ya. ¿Tú tienes alguna religión preferida? Pues te diría que no. Bueno, yo estoy fascinado. A mí la que me fascina es la religión egipcia. Hoy ya no existe, como bien sabes, pero la potencia de la religión egipcia es algo tremendo. Y yo sí, lo que sí me quedaría es que con fragmentos de todas las religiones, porque hay en todas una gigantesca belleza. Sebastián, vas a tener que venir muchas veces al programa. Pues cuando tú quieras. Primero, a lo mejor hacernos un viaje a Egipto, ese lugar favorito que tenemos. Atentos, quienes queráis conocer, sobre todo en la zona de Andalucía, en Málaga, este personaje. ¿Vas a ir a Málaga a dar una charla? Sí, voy el lunes a Ámbito Cultural del Corte Inglés a dar una conferencia sobre religiones a Málaga. ¿Ámbito cultural? ¿A qué hora? A las 7:30 de la tarde el lunes. Estaré en Málaga. Si queréis conocer a este personaje, merece la pena. Y si me permites decir simplemente esto sí, lo del blog se me ha olvidado. Espera, te iba a decir, ¿de qué forma se te puede conectar? Sí, a primeros de marzo lo tendré activo. Un blog en lo que se va a dar cabida pues a todas las religiones un poco, pero siempre desde una posición precisamente no para enfrentarlas, sino para sumar, no para restar. ¿Y cómo se llama el blog? Tradicionoriginal.com y luego el mi nombre es Sebastián Vázquez. Tradicionoriginal.com. A partir de marzo estará. Bueno, activo. Como vas a venir seguramente al programa, lo seguiremos anunciando. Y si no, buscar Sebastián Vázquez y ya veréis qué personaje. Un placer, un honor haberte vuelto a ver. Gracias. Y espero tenerte de nuevo en el programa. Cuando quieras. Gracias. Llegan las noticias, enseguida regresamos. Dokuso Villalba viene, el único monje zen, maestro zen español, vendrá para seguir hablando no tanto de religión sino de esa vía. No os lo perdáis, seguimos con el concurso 900-137-137 nuestro teléfono. 5 libros estamos sorteando y mucho más en un momento aquí en Radio Nacional de España en el Espacio en Blanco. Sí, me acuerdo. Y bueno, ¿por qué me metí en esto? Pues como todo el mundo, por curiosidad. Es decir, en todo ser humano, como bien sabes, hay un impulso que en un momento determinado pues se hace cada vez más fuerte en algunas personas, que te lleva a hacerte preguntas y esas preguntas pues demandan respuestas y las buscas. ¿Y te ha pasado alguna vez alguna cosa rara? Misteriosa. Encuentros con algo de ese Egipto que seguramente tendremos que hablar. Es un apasionado de Egipto, un lugar que vamos a visitar dentro de poco. Sebastián, no sé, ¿has visto algo? ¿Sabes lo que ocurre? Que las veces que ha podido ocurrir, que no creo que haya sido distinto a cualquier experiencia que haya tenido otra persona, no le doy valor. Es decir, es algo que por mi personalidad, por mi forma de ser, no le concedo importancia. Es decir, no lo cargo de significado. Es decir, yo creo que la realidad es mucho más compleja de lo que aparece. Y por lo menos por mi forma de ser no le doy significado. Ya. Pero estoy seguro que te has metido en buenos líos. Bueno, sí, alguna vez que otra. Y además en aquellos tiempos en los que nosotros empezábamos que era muy difícil hablar de estos temas, ¿verdad? Muy difícil. Yo que por ejemplo me interesé muy joven
por las religiones, en aquella época era auténticamente difícil encontrar libros. Sí, ibas a esa que había detrás de la Plaza España, Sí, que íbamos todos. Armenteros. Armenteros, no me acordaba. Armenteros, era una institución. que los tenía escondidos debajo. Sí, era porque curioso. estaban prohibidos. Sí, estaba la policía, bueno, los grises y otro tipo de gente secretas pendientes. Armenteros. Que luego, con el paso del tiempo, cuando él falleció, me quedé yo con su biblioteca. No me digas. Sí. Sí. El señor Armenteros. Bueno, pues Sebastián Vázquez. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas noches. Entrando en un nuevo fin de semana, aquí llegamos. Es nuestro tiempo, la hora de llenar este espacio que ahora se abre y hoy estará lleno de temas de interés hasta las 4, las 3 en Canarias, aquí en Radio Nacional de España. Y cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo que nos encargamos. Ya saben que para nosotros es una pasión y un placer estar aquí con todos, juntos y llenando de contenidos este espacio en blanco. Dicen que hoy es el Día de los Enamorados, el Día del Amor. Felicidades para toda la gente, ojalá fuera para todo el mundo. Pues ahí está, uno de los temas que nos habían pedido. Por fin hemos encontrado a la persona justa, don Sebastián Vázquez. Qué placer volver a tenerte, Sebastián. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Sabes que eres un clásico ya? Bueno, por la edad lo dices, ¿eh? No, porque seguimos siendo jóvenes, pero quizá por el tiempo que llevamos en este asunto. Sí, sí, es cierto. Sebastián sí. Vázquez es uno de los expertos estudiosos de las cosas realmente serias, auténticas, no de las, iba a decir una palabrota, de las tonterías que se han puesto de moda últimamente en este mundo del misterio. Apasionado de Egipto, editor de DAF desde hace un montón de años. Pues sí, ya son 18, sí. 18 antes, bueno, vinculado al mundo del libro desde muy jovencito. Sí. ¿Y hoy sorteamos 5 libros de qué? ¿Cuáles son los libros que vamos? Pues mira, si te parece, son muy bonitos. Se llama Los 120 mejores cuentos de las tradiciones de Oriente. Es una selección de cuentos clásicos de enseñanza de las religiones de Oriente. Queremos hacer una sección en el programa de ellos, ¿sabes? Ah, genial. De hecho, lo estamos buscando porque ahí es donde está realmente la sabiduría. Y no sí, y además es una forma de transmisión sencilla, honesta y bastante fácil. Es lo que quería. Pues tomaremos como texto, si nos lo permites, para poder sacar algunos de esos cuentos y poder relatárselos a nuestros oyentes. Como decimos, un clásico, una de las personas que sabe realmente que merece la pena escuchar. ¿Por qué te metiste en ese tema? Casi siempre se lo pregunto, pero a ti con más motivo. Me decías al micrófono cerrado que el primer programa de radio al que fuiste fue Al Espacio en Blanco. Sí, sí, sí. Hace muchos años. Éramos los dos mucho más jóvenes. No hemos cambiado mucho, ¿no? Pues esto hace igual, vamos, seguro más de 20 años. ¿Tanto? Sí, 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 más de 20 años. Y además me acuerdo de qué hablamos. ¿De qué? De alquimia. ¿De alquimia? De alquimia. Tú fíjate. Sí, sí, sí. De este planeta. Desde el comienzo, la humanidad siempre se ha visto necesitada de creer en algo más, algo trascendente que le protegiera y le ayudara en su camino espiritual. Fruto de esa necesidad nacieron las diferentes religiones en el planeta. Muy temprano, esta necesidad dio como resultado la adoración de diferentes dioses.
Cada tribu o grupo humano los adoraba a su manera. Al principio eran dioses malvados, vengativos, ávidos de sacrificios y sangre. Más tarde fueron benevolentes y dulces. Y así fueron naciendo las diferentes religiones. Son muchos los sistemas religiosos existentes. Se pueden clasificar de muchas maneras. Una de ellas se centra en la adoración de uno o varios dioses. En la rama de las monoteístas se encuentran las religiones proféticas, es decir, el islamismo, el judaísmo y el cristianismo. Y en la rama de las politeístas destacan el hinduismo y el budismo. Esta noche tenemos a un experto estudioso de estos temas y junto a él queremos ahondar en este fascinante asunto. Que tuviera amor. Y ya saben que la próxima semana nos vamos a Sevilla. Desde allí vamos a hacer un montón de actividades con gente súper interesante. Hoy vamos a dar más información. No estamos seguros dónde vamos a hacer el programa, así que atentos. Si no lo decimos hoy, en la página web habrá toda la información. El lunes la tendremos de si hay entradas, si hacemos el programa desde la emisora o desde dónde lo hacemos. Así que atentos, pero la semana que viene estamos en Sevilla. Y antes de darles nuestros datos de nuestros argumentos de hoy, los métodos para entrar en contacto, y atentos, hoy tenemos premios, 5 libros. Luego nuestro invitado nos va a decir cuál es. Se van a sortear entre toda la gente que nos llame. Teléfono gratuito 900 137 137. Y a través del email, si quieren, espacioenblanco@rtve.es, espacioenblanco@rtve.es, o bien entrando a nuestra página web www.espacioenblanco.es. Ahí está el chat, un montón de gente que se reúne, espacioenblanco.es, y las últimas informaciones, los últimos planes del programa. Y hoy atentos, a nuestro programa llegan personajes únicos. Es un lujo tener a los dos invitados que tenemos. El primero que vamos a presentar enseguida, y en la segunda hora a Tocuso Villalba, el único maestro zen que tenemos en España. Todo un personaje, no os lo perdáis. Y de lo demás ahora nos dan información nuestros compañeros. Esta noche queremos hablaros de religiones, de ese sistema para religarse con la divinidad que ha suscitado las más grandes contiendas en la historia